Hoy vamos a ver otro aspecto del carácter, de los atributos de Dios, que es Dios como juez. No sé cuántos de ustedes eh, creen realmente que va a haber un juicio. ¿Realmente cree que va a haber un juicio de parte de Dios? Porque hay muchas personas que no creen eso. Creen que Dios es un viejo anciano, bonachón, que le permite a la gente hacer lo que quiera y al final la gente se va a salir con la suya, ¿no? Parece que hoy en día muchos no creen que Dios actúa como juez. Prefieren escuchar de el Dios que es mi amigo, el Dios que es mi ayudador, el Dios que me da, ¿m? El Dios que es buena papa. Algunos se expresan de Dios como Diosito, como si fuera una cosa mínima, el, el man o el chuchito. O sea, están totalmente fuera del contexto, no han entendido quién es Dios. Sí, Dios nos ama, Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero ante todo, Él es, como vimos la vez anterior, un Dios justo. Él es un Dios justo. Y la palabra dice que Dios es tanto nuestro Salvador en la persona de el Señor Jesucristo, como también nuestro juez. La Biblia, las Escrituras recalcan vez tras vez la obra de Dios como juez. Juez, juez. Miremos algunos textos. Génesis 18:25. Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Tenemos otro texto, Salmo 75:7. Sino que Dios es el juez. A uno humilla y a otro ensalza. Salmo 82, versículo 8. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú posees todas las naciones. Miremos en el Nuevo Testamento, en el libro a los Hebreos, capítulo 12, verso 23. Dice, a la Asamblea General e Iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos. Dios es juez. Dios es juez. Y como juez va a ejecutar un juicio. Y en las escrituras vemos desde el Génesis cómo Dios comenzó a ejecutar sus juicios desde Adán y Eva. Recuerda que los juzgó y los expulsó de allí del paraíso, del Edén. Y vinieron sobre ellos una cantidad de maldiciones que Dios proclamó. Miremos allá en Génesis capítulo 3, eso ya lo estudian ustedes allí en su casa. En la época de Noé también, Dios trajo juicio sobre la humanidad. Génesis capítulo 6, 7 y 8. Dios también trajo juicio sobre Sodoma y sobre Gomorra. Génesis 18 y 19. Dios juzgó también a Egipto, particularmente a los que maltrataban a los israelitas. Allá en Génesis 15, 14, vinieron sobre los egipcios las 10 plagas. Después, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y allá en el desierto le piden
el pueblo le pide a Aarón que haga un becerro de oro. ¿Qué hace Dios? Juzga a todos estos hombres y mujeres que adoraron al becerro de oro. ¿Recuerdan la historia también de Nadab y Abiú? Ofrecieron un fuego extraño delante de Dios y vino juicio sobre ellos. ¿Recuerdan a Coré, a Datam, a Abirán? Se abrió la tierra y se los tragó. Vino el juicio de Dios. ¿Recuerdan a Acán? Toma algunas cosas que estaban prohibidas que el pueblo de Israel tomara y fueron exterminados él como padre, como cabeza y responsable de ese hogar, y trajo también la muerte a su esposa y a sus hijos y todo lo que él tenía. ¿Ah? O sea, Dios es un Dios que juzga, Dios es el juez. El pueblo de Israel, después de haber entrado en Canaán, se convirtió en un pueblo infiel. Y Dios vez tras vez les envía profetas para anunciarles que tenían que arrepentirse. Y no se arrepintieron. Entonces el pueblo de Israel, el pueblo del norte, fue llevado cautivo. ¿Sí? Y después el pueblo, el reino del sur, Judá, fue también llevado cautivo por los babilonios. Vino el juicio de Dios. Después también Dios juzga a Nabucodonosor, ¿recuerdan? Y juzga también a Belsasar. A uno le dio tiempo para arrepentirse y al otro no. Todo esto es parte de la historia que se encuentra en la palabra de Dios. ¿Mm? Pero en el Nuevo Testamento también viene el juicio de Dios. Todos aquellos que rechazan a Cristo, miremos lo que dice el capítulo 21 de Mateo, verso 43 en adelante. Dice, por eso os digo que el reino de Dios será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Al oír sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba de ellos. Y cuando procuraron prenderle, tuvieron miedo de la multitud porque le tenían por profeta. El Señor Jesucristo declarando juicio sobre la clase religiosa de Israel. Vino juicio también sobre Ananías y Zafira, una pareja que se puso de acuerdo. Así es como se debe andar en el matrimonio, ¿no? De acuerdo. Pero de acuerdo con la voluntad de Dios. Ellos se pusieron de acuerdo para hacer trampa, para querer engañar. ¿Y qué sucedió? Murieron instantáneamente cuando se presentaron allí frente al apóstol Pedro, Elimás, el mago. Vino juicio también sobre él. ¿Sí? Hay un juicio también, ojo, con respecto a los que toman la Santa Cena de manera indigna. Viene juicio de Dios. Y si usted con cuidado se pone a mirar las escrituras, va a encontrar muchísimos textos donde se habla de esos actos divinos de juicio. Así es que tenemos que estar bien claros y entendidos en este tema. Ahora, desde el Génesis, pasando por los profetas, por los libros sapienciales, por las palabras de Cristo en los evangelios y los escritos de los apóstoles, vemos que hay un tema dominante y precisamente ese es el tema de Dios como juez. La ley promulgaba que Dios es juez, la ley
mosaica, ¿sí? Y tenía que aplicarse esa ley cuando esa ley era quebrantada. Los profetas retoman ese tema permanentemente, están recordándole al pueblo las amenazas que había en torno a ellos por causa de su idolatría, por causa de su desobediencia, por causa de no cumplir la ley de Dios. Y los profetas dedican mucho más tiempo a exhortar al pueblo, a llamarlo al arrepentimiento y a hablar acerca del juicio que venía de Dios. Habla mucho más que de la venida del Mesías. ¿Sí sabían eso? Muy bien. Ahora, miremos lo que dice Eclesiastés 9:11. Dice, vi además que bajo el sol no es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla, y que tampoco de los sabios es el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte llegan a todos. Listo, ahí está hablando de cómo eh, todas las obras que el hombre pueda hacer, sea buena o sea mala, están eh, claras a la vista de Dios. Miremos el versículo 12 también. No, perdón, el 12:14, Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo culto, sea bueno o sea malo. O sea, habrá un juicio sobre todas las obras de las personas. Hay personas que no conocen la Biblia y piensan que el juicio de Dios era solamente para el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento ya como que Dios cambia, ¿no? Como que Dios es otro, como que es el Dios de amor, el Dios de solamente misericordia. Pero recordemos que la palabra dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no ha cambiado, ni cambiará, ni cambió. Y la palabra dice que Dios es juez y Dios va a seguir actuando como, como juez. ¿Sí? Y va a venir un día con toda la certeza, con toda la seguridad en que habrá un juicio y un juicio universal. ¿Mm? Por eso tenemos que tener las cuentas claras con Dios, las cuentas cortas con Dios. El Nuevo Testamento precisamente habla del día del juicio, del día de la ira venidera, y señala al Señor Jesucristo como el juez. Veamos allá en primera de Pedro 4:5. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el juez? ¿De quién está hablando ahí? Del Señor, el Señor Jesucristo. Miremos segunda de Timoteo también 4:8. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dios es el Dios justo. El Señor Jesucristo es el juez. Miren lo que dice Hechos 10:42. Hechos 10:42 dice, y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús, que es el Dios, ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Es el que Dios ha designado como juez de los vivos y los muertos. Tenemos un juez. ¿Quién es ese juez? El Señor Jesucristo. Miremos Hechos también 17:30. Dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo
en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. ¿Quién es el juez? El Señor Jesucristo. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 2:16. Dice, en el día en que según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Tenemos un juez. Ojo, tenemos un juez. Juan 5:22. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. ¿Quién es el juez? El Señor Jesucristo. Él es el Salvador del mundo, pero también es el juez del mundo. ¿Qué se entiende por juez? Porque a veces no tenemos un concepto claro de lo que significa ser juez. Primero, el juez ha sido una persona que ha sido investida con autoridad. Antiguamente, en el tiempo bíblico, el rey era el juez supremo, porque toda la autoridad recaía sobre él. Y la Biblia toma este concepto y dice que Dios es el juez supremo de este mundo. ¿Por qué? Primero, porque Él nos hizo. Él es nuestro hacedor. Somos su propiedad. Él es el dueño. Y Él tiene derecho como propietario de hacer lo que Él disponga con nosotros. Él tiene el absoluto derecho de dictar leyes o recompensarnos o castigarnos de acuerdo a lo que cada uno haga. Pero recordemos que hoy en día esos dos poderes han sido separados, ¿no? Ahora los jueces están bajo el poder. ¿Cuáles son los tres poderes? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el judicial. Separaron esas áreas. Hoy en día los jueces están bajo el poder judicial, separados del poder ejecutivo, en este caso de el rey, ¿cierto? Muy bien. O sea que los jueces, el rey no es el encargado de que se cumplan las leyes, sino los jueces en este tiempo. Antes no era así. Antes el rey supremo era el juez supremo y era el que tenía que encargarse de aplicar la justicia. ¿Mm? Bueno, muy bien. Entonces, Dios es tanto legislador, porque Él estableció la ley, y también es el juez. ¿Qué características principales debe tener el juez? El juez tiene que saber qué es lo bueno y qué es lo justo. Hoy en día se cree que el juez debe ser una persona fría, una persona desapasionada, ¿sí? Pero en la Biblia no era así. El juez bíblico tenía que amar la justicia, detestar el mal, aborrecer el mal. Todo lo que fuera malo tenía que aborrecerlo. Un juez injusto era el que no tenía interés en asegurar la justicia a otra persona. ¿Mm? Desconocía las normas o pasaba por encima de las normas bíblicas. La Biblia vez tras vez dice que Dios ama la justicia, que Dios odia, aborrece la iniquidad y el pecado. O sea, que Dios se identifica con todo lo que es bueno, todo lo que es justo. Y Él se encarga de que eso se cumpla. Muy bien. ¿Qué más características debe tener este juez? El juez tiene que ser una persona con mucha sabiduría.
con discernimiento para poder discernir, comprender y llegar a la verdad. En el mundo bíblico, el juez tenía que constatar los hechos del caso que estaba tratando. Antiguamente no había jurado, no había ningún jurado. Era la responsabilidad del juez interrogar, preguntar, inquirir, ¿sí? Descubrir si estaban hablando verdad, si estaban diciendo mentiras y poder mirar las cosas realmente como fueron. Y la Biblia muestra a Dios como ese juez. Él es el juez omnisciente. Omnisciente, ¿qué significa? Que lo conoce todo, que su sabiduría es infinita. La palabra dice que Él escudriña los corazones, que Él sabe lo que hay allá en lo profundo de cada corazón. A Dios nada se le puede escapar. Por eso la palabra dice que todo lo que hagamos en secreto, todo lo que digamos en secreto, todo lo que pensemos en secreto, un día saldrá a la luz. No hay cosa oculta, por más oculta que sea, que Dios no sepa. Ojo con los pecados ocultos. Ojo con los pecados ocultos porque a Dios nada se le escapa. Él nos conoce perfectamente y Él nos va a juzgar como realmente somos. Ojo con eso. Muy bien. Ahora, otra característica es que el juez tiene poder. El juez moderno, como les decía anteriormente, él declara o decreta una sentencia, ¿sí? Y ya la otra parte se encarga de que esa sentencia se cumpla. ¿Eh? Pero Dios, resulta que Dios es el propio ejecutor de la sentencia. O sea, no hay otra instancia en la cual esa sentencia se vaya a cumplir o la hagan cumplir otras personas. Así como es el legislador, o sea, el que da la ley, el que dicta la sentencia, también Dios es el que castiga. O sea, todas esas funciones judiciales se centran, se centran en Dios. Muy bien. De tal manera que el ser juez es parte de ese carácter divino de Dios. Dios es un Dios perfecto moralmente. Dios es un Dios justo, lleno de sabiduría, omnipotente, omnisciente. Y la justicia, precisamente, mis amados hermanos, eh, expresa el carácter de Dios. Y Dios da, Dios retribuye a los hombres de acuerdo a lo que cada hombre merece. Eso es lo que tiene que hacer el juez. El otorgar bien por bien y mal por mal. ¿Qué dice Mateo 16:27? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta, es en la versión de la Biblia de las Américas. En la otra versión dice según sus obras, conforme a sus obras. Miremos lo que dice Romanos 2:6. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. En el día de juicio se pagará a cada uno conforme a sus obras.
a sus obras. ¿Qué sigue diciendo el versículo 9? Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. Del judío primeramente y también del griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Porque en Dios no hay acepción de personas. Wow. Tienen importancia, mis amados hermanos, lo que nosotros hagamos. Fíjese que la palabra de Dios dice que nosotros hemos sido salvos con un propósito mientras estemos aquí en la tierra. ¿Cuál es ese propósito? Realizar las buenas obras que Dios preparó de antemano para que cada uno las hagamos. Todos estaremos frente a ese tribunal de Cristo. Ojo, nadie se va a poder escapar. Aquí no va a haber chanchullos que a mí no me pasen por el tribunal, no. Como la justicia hoy en día, ¿no? Que fácilmente se puede comprar a un juez, fácilmente se puede comprar a un fiscal, a un abogado, y todo se mueve por intereses financieros, económicos, corazones corruptos. Pero Dios es el juez perfecto. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. O sea, en la naturaleza de Dios también está el retribuir. Dios retribuye y Él recompensa a cada hombre según sus obras. ¿Y qué utiliza el Señor? Su ley. Esa ley moral de la creación. Y Dios se asegura de que todo hombre reciba lo que merece. Si no aquí, entonces más allá. Pero que lo va a recibir, lo va a recibir. Este es un hecho fundamental de nuestra vida, mis hermanos. Hermanos. Tenemos que estar seguros de eso. Todos hemos sido creados a la imagen de Dios. Y allá en nuestra conciencia interna nos dice lo que es bueno y lo que es malo. A veces protestamos porque no hay justicia. Incluso el salmista, ya en el Salmo 73, él lo manifiesta. Los hombres justos estaban siendo víctimas de los injustos, de los impíos. Y dice, no saben de desdichas de mortales, sino que prosperan y tienen paz. Aparentemente. Y muchos se quejan de eso, pero mire cómo el impío sí prospera. Vive con todos los lujos. Y no le pasa nada. Y uno de cristiano, mire, sufriendo, pasando las duras y las maduras. A veces pensamos de esa manera, ¿no? Y nos quejamos delante de Dios porque vemos prosperar el impío. Pero Dios está diciendo aquí, todas las cosas que están chuecas van a ser enderezadas, van a ser rectificadas. Cuando llegue el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, Dios dará a cada uno exactamente lo que merece. Ese día no habrá ni el más mínimo asomo de injusticia. Dios es el juez y la justicia será de manera perfecta. ¿Por qué al hombre le gusta esquivar
esta verdad de que Dios es juez, que no quieren ser juzgados. Que dicen, no, pero porque se tiene un concepto errado de Dios. No se conoce la perfección moral de Dios. Y no se conoce la perfección en cuanto Dios juzga. ¿Será que a Dios no le interesa la diferencia entre el bien y el mal? Claro que sí. Dios hace distinción entre el hombre malo y el hombre justo. Muchos hombres malos que podríamos mencionar han aparecido en la historia del hombre. Pero también han habido muchos hombres santos, dignos de alabanza. Si Dios no juzgara la inmoralidad, entonces Dios no sería un Dios moralmente perfecto, ni sería un Dios justo. Pero por ser un Dios moralmente perfecto y un Dios justo, es que trae juicio sobre las obras de cada uno. Muy bien, hasta el momento, ¿claro? Bueno, ok. Ahora, el comprender el juicio de Dios tiene que traer a nuestras vidas como un efecto sobre la forma como nosotros vivimos. Ojo, también la palabra dice que hay algunos que decían eso no importa ya porque eso comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces, si no hay el conocimiento de que va a haber un juicio y que Dios es un Dios justo, aquí podemos desbocarnos y hacer lo que se nos antoje, vivir de una manera totalmente libertina, una manera totalmente pecaminosa. ¿M? Pero tenemos que entender esto, que cuando Dios en su Hijo Jesucristo venga, todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos tendremos que enfrentarnos a ese tribunal. Por eso es que la doctrina del juicio final destaca ahí la responsabilidad del hombre y la seguridad de que la justicia va a triunfar sobre todos los males de la vida. Ahora, a veces no se comprende, no se entiende que la autoridad principal, que la autoridad suprema está en Cristo. Tanto nuestro Salvador como nuestro juez realizan cada una de sus funciones. Realizó su función como Salvador cuando vino a la cruz y todos tenemos la oportunidad de conocer el Evangelio, de arrepentirnos y de entregar nuestras vidas a Él. Pero también, mis amados hermanos, tenemos que entender que ese Salvador es el juez que va a regresar. Y que ese juicio va a tener consecuencias. Y no consecuencias temporales, sino consecuencias definitivas, con consecuencias para la eternidad. Miremos lo que dice Mateo 25:31. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, y estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí.
Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces también dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, en verdad os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. El Señor va a apartar, porque Dios es un juez justo. El Señor Jesucristo como juez es un Dios justo. Miremos otro texto. Juan capítulo 5, verso 22. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo que viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan, vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo está reafirmando que Él es el juez. Él es el juez. Ahora, ese juicio final será según nuestras obras, o sea, lo que hicimos nosotros mientras estábamos vivos, mientras estuvimos aquí en la tierra, cómo estamos viviendo, cómo son nuestros actos, cómo son nuestras obras. Ahora, no es que nuestras vidas sean perfectas, sino que lo que hacemos demuestra realmente lo que hay en nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo podemos evaluar el corazón de alguien? A través de lo que esa persona hace, a través de sus obras y también a través de lo que la persona dice. La palabra de Dios dice que toda obra, toda palabra, por todas las palabras que nosotros hemos dicho, seremos juzgados o seremos justificados o justificados o condenados, como dice Mateo 12:36. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hablamos? No sé si usted se ha puesto a poner esa atención a sí mismo. ¿Qué es lo que usted habla? ¿Habla cosas buenas? ¿O está hablando cosas que no son buenas? ¿A través de sus palabras está expresando queja? Empezó a llover, qué vaina, hombre. Pero es que a mí, pero es que el gobierno, pero es que el presidente, pero es que... Y comenzamos a través de nuestras palabras a expresar una cantidad de cosas que hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo que usted habla cuando se encuentra con una persona? ¿Comparte el evangelio? ¿O no? Esta situación sí está muy dura. No, eso los paros y complicado, complicado.
La salud, ni se diga, ¿no? La educación. Estamos mirando, mis amados hermanos, las cosas de la tierra. Nos quejamos de los otros, comenzando desde el cónyuge. Ojo con eso. Espero que aquí ninguno se queje del cónyuge, ¿no? No, aquí no, no, nada, aquí no pasa nada de eso. Algunos ni siquiera creen que el cónyuge fue dado por Dios. Algunos se casaron a la fuerza, porque hicieron cosas que no debían haber hecho antes del matrimonio. ¿Cierto? Y nos quejamos y rezongamos y criticamos. Y a veces criticamos también a los hijos, a los hermanos en la iglesia, al pastor. Ay, eso sí, yo creo que hay algunos que les fascina el sancocho de pastor. Sí, de nada, ¿no? A hablarme lo que me dijo. ¿Qué se cree que es? ¿Mm? No, no, no cumple mis expectativas. ¿Por qué tiene que exhortarnos? ¿Por qué tiene que llamarnos a la santidad? ¿Por qué tiene que llamarnos al arrepentimiento? Mamola. Es que siempre nos regaña. No, mis amados hermanos. Eso es lo que hay en nuestro corazón. ¿Mm? Eso es lo que hay en nuestro corazón. Y por cada una de esas palabras, dice la Biblia, que vamos a ser juzgados. Así que arrepiéntase. Arrepintámonos cada día de nuestras vidas. Que las palabras que haya en nuestra boca sean la palabra de Dios. Que de nuestra boca salgan palabras de bendición, de agradecimiento. La Biblia dice que de una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua salada, sino agua pura, limpia. Ok, mis amados hermanos. Ahora, en lo que acabamos de leer en Juan 5:24, dice que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Tendremos que ir al tribunal de Cristo? ¿Qué creen ustedes? Todos compareceremos ante el tribunal. ¿Para qué? Para recibir cada uno lo que merece. Para recibir cada uno lo que merece. Pero ¿cómo así, mi hermano? Pero si ya hemos sido perdonados, si hemos sido justificados y tendremos que ir a juicio. Ahora, el hecho de que hayamos sido justificados, mis hermanos, pues indudablemente es garantía para los creyentes de que no hay condenación, de que no vamos a ser echados de la presencia del Señor como los pecadores. Recuerden que cuando allá en el Apocalipsis 20, cuando se abren los libros, dice que en esos libros contenían las obras de cada hombre. Es como si a cada hombre le pasara una película de toda su vida. De toda su vida. Pero también se abre el libro de la vida. Y todos los nombres que están escritos allí en este libro de la vida van a estar en la presencia del Señor. Y los que no, dice la palabra que serán lanzados al lago de fuego. Ahora, el hecho de que seamos justificados no implica de que no haya un juicio también sobre nosotros. Ojo, somos salvos. Hemos sido justificados.
disfrutaremos de la vida eterna. Pero ¿qué recompensa tendremos? ¿Qué recompensa tendremos? Recuerdan que el apóstol Pablo, allá en 1 Corintios 3, veámoslo, desde el verso 10, dice: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Fíjense que el apóstol Pablo dice: el fundamento está puesto. La roca de nuestra salvación, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Y tenemos que edificar nuestras vidas sobre ese fundamento. Y aquí el apóstol nos está diciendo: ojo, ojo cómo sobreedifica sobre ese fundamento. ¿Cómo va usted a edificar sobre el fundamento? Y él habla aquí de algunos materiales, ¿no? Él habla de oro, versículo 12, plata y piedras preciosas, y de madera, heno y paja, o hojarasca. Aquí hay varios tipos de materiales. Estos tres últimos materiales son materiales que encontramos fácilmente en la superficie. La madera la encontramos en los árboles, el heno, en los vegetales que vemos nosotros, y la paja de igual manera, todo lo encontramos. Creo que para la mayoría de nosotros es familiar la historia de los tres chanchitos. Los dos primeros hermanos, uno construyó su casa con paja y el segundo construyó su casa con madera. Y vino la prueba del lobo. Aquí no fue con fuego, sino con aire, con un soplido y resoplido, y la casa cayó. La palabra de Dios dice que estas obras de cada uno, estas son las obras que hacemos nosotros, ¿sí? Sin tener en cuenta las obras para las cuales Dios nos preparó. Somos salvos, sí, hemos recibido al Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Pero no estamos atentos a lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Entonces podemos construir nuestras vidas según nuestros propios intereses, según lo que yo quiero, según lo que a mí me gusta, sin tener precisamente en cuenta ese propósito de Dios. Los otros materiales que habla: oro, plata y piedras preciosas. ¿Dónde se encuentran esos materiales? Se encuentran bajo tierra, ¿cierto? Para poder conseguir oro, plata o piedras preciosas, hay que cavar, hay que hacer minería. ¿Y en dónde se hace minería? En la roca. Tenemos que cavar en la roca para sacar el oro, la plata y las piedras preciosas. Ahora, ¿qué significan estos tres materiales en el lenguaje de las Escrituras? El oro significa la gloria de Dios. La gloria de Dios. La plata simboliza la obra del Señor Jesucristo. Y las piedras preciosas, la obra del Espíritu Santo. Con eso estamos construyendo cada día nuestras vidas, dando la gloria, la alabanza a Dios, siendo testimonio, predicando la palabra, que nuestras vidas realmente sean esa luz que alumbre
en medio de la oscuridad. ¿Y qué dice al final? Dice que va a haber una prueba para todos. ¿Cuál es? El fuego, va a venir el fuego. Cada vida será probada con fuego. ¿Qué le pasa a la madera, al heno, a la paja cuando se someten al fuego? Se queman, quedan las cenizas. ¿Y qué pasa cuando se somete a fuego, el oro, la plata y las piedras preciosas? Permanecen, permanecen, no cambia su naturaleza. Y él está hablando aquí de una recompensa, recompensa para todos aquellos que han edificado, construido su vida sobre la gloria de Dios, sobre la obra de Jesucristo y sobre esa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué va a pasar? Tendrán recompensa. ¿Y qué va a pasar con aquellos en los cuales la obra se ha quemado, ha sido consumida por el fuego? No tendrán recompensa. De hecho, pasó raspando, hermano, la salvación. ¿Sí? Entonces no sabemos exactamente los tipos de recompensa de los que habla aquí el apóstol, pero Dios está diciendo, el Señor está diciendo a través de su palabra que habrá recompensa. ¿Para quiénes? Para los constructores sabios. Sabios. Ahora, el juicio también se va a hacer de acuerdo a nuestro conocimiento. Todo el mundo tiene algún tipo de conocimiento acerca de la voluntad de Dios. Dios se ha manifestado de manera general, ¿sí? Aún si no conocen las leyes de Dios, la palabra allá en Romanos dice que la naturaleza, todo lo creado, está hablando de el gran Dios, del Creador. O sea que nadie puede decir, yo no sabía. Nadie puede sacar esa excusa delante de Dios. Que nadie a mí nunca me habló del Evangelio, yo no supe, pero la naturaleza, todo lo creado está manifestando que hay un Dios. Pero el juicio será de acuerdo también a ese grado de conocimiento. O sea que los que enseñamos, los maestros, los pastores, se nos va a juzgar mucho más severamente por el mayor conocimiento. Miremos lo que dice allá en Romanos 2:12. Pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley también serán juzgados. Y mira lo que dice Lucas 12, Lucas 12:47. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. En la medida que más conocemos, seremos juzgados más severamente por el grado de conocimiento que tenemos. Ahora no voy a decir ahora no, entonces yo no quiero aprender nada. No, mis amados hermanos, mire lo que sigue diciendo. Pero el que no la sabía e hizo cosas que merecían castigo será azotado poco. También le van a dar duro. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más se le exigirá. Al que más se le da, más se le exige. Por eso, mis amados hermanos, si Dios nos ha dado todas las cosas, ¿qué espera Él de nosotros? ¿Qué espera Él de nosotros? Nosotros podemos pasar como cristianos ahí mediocres. Hay cristianos domingueros que no hacen discípulos, que sus vidas y sus matrimonios no reflejen la gloria de Dios. No, no puede ser así. Todos estaremos frente al tribunal
de Cristo. Ahora, mis amados hermanos, miremos lo que dice 2 Corintios 5:11. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos. Espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. Pablo está aquí hablando acerca de el temor del Señor. Eso significa el tribunal de Cristo, ante el tribunal de Cristo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios trino, como dice un autor, el Dios triuno, triuno. Tres personas y un solo Dios. Nosotros vivimos a la vista del Señor. Ojo con esto, mis amados hermanos. Él conoce cada uno de nuestros secretos. Me pregunto, ¿cuántos secretos tenemos que nadie sabe? Algo guardado allá que nunca hemos dicho a nadie y que de pronto no se ha confesado. La película será expuesta delante de nosotros, de cada una de las cosas de nuestra vida. Cada uno tiene que examinar su propio corazón para saber cómo se va a presentar delante de Dios. Si toda nuestra vida y nuestros pecados han sido lavados por la sangre del Señor Jesucristo. La palabra dice que el acta de decretos que había en contra nuestra fue clavada en la cruz. Pecado no confesado es un pecado que continúa vigente. Ojo, pecado no confesado es un pecado que continúa vigente, no Vicente. ¿Mm? Por eso tenemos que andar en cuentas cortas con Dios, como dice el profeta ya en Isaías, el profeta Isaías. Vengan, capítulo 1, estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, serán como blanca lana. Vengan, estemos a cuentas. Dios quiere que nosotros andemos en cuentas cortas delante de Él. Porque ese juez que nos va a juzgar tiene que ser también nuestro Salvador. Ese juez será nuestro Salvador. Como juez, aplicará la ley, pero como nuestro Salvador, aplicará el Evangelio. ¡Wow! Si no buscamos ahora del Señor, si no reconocemos, no lo reconocemos como el Señor de nuestras vidas, un día nos encontraremos cara a cara delante del juez. Y ya no habrá mayor oportunidad. Ninguna. Pero si desde ahora, mis amados hermanos, buscamos su presencia, buscamos conocerlo. La palabra dice que el que busca, encuentra, que el que golpea, se le abre. Nos encontraremos un día, conforme a lo que la palabra de Dios dice, allá en Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que mientras haya oportunidad, mientras aún estemos vivos, tenemos que acudir al Salvador. No hay otra alternativa.
Eso determinará cómo responderemos allí en el tribunal de Dios. Lo que leíamos esta mañana, ¿qué leíamos en el Salmo 27? ¿Qué decía? El Señor es mi luz y mi salvación. No tendremos que tener temor del juez, porque ese juez ahora también es nuestro Salvador. Él es nuestra roca, Él es nuestro escondedero y en Él podremos estar seguros. ¿Quiénes? Todos aquellos que han sido justificados por la sangre de Cristo. Todos aquellos que han creído en la obra del Señor Jesucristo. ¿Mm? Y todos aquellos que han hecho la voluntad del Señor, todos aquellos que han hecho las obras del Señor, recibirán recompensa. Amén. ¿Se ha pensado qué recompensa va a tener allá? No, no esté pensando que en el iPhone 20 ni cosas de esas, hermano. ¿Ah? El iPhone es, ¿no? iPhone, todos los aparatos tecnológicos. ¿Ah? El celular. La mayor y más grande bendición nos ha sido dada por el Padre en el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias porque el Señor Jesucristo es el juez perfecto. Un día tendremos que comparecer ante ese tribunal, pero gracias porque ese juez también será nuestro Salvador. Gracias porque en Cristo, Señor, hemos sido justificados. Gracias, amado Dios, te damos. Que cada día nuestras vidas puedan manifestar y reflejar el propósito para el cual tú nos has creado. Que nuestras obras manifiesten, Señor, lo que somos. Que nuestras palabras, Señor, sean palabras que manifiesten lo que somos, hijos de Dios, ganados, perdonados por gracia. Gracias porque eres el juez. Y la justicia ese día será justicia perfecta. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén.